¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva charla entre amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Qué lindo poder volvernos a reunir otro miércoles para poder charlar con mi amigo Gonzalo acerca de las cosas de Dios. Es tan lindo poder, ¿no?, caminar juntos como cuerpo, poder disfrutarlo a Él en unidad. Y bueno, seguramente Eh, ahora Gonzalo se va a estar conectando y todos los amigos con los que siempre compartimos. Así que nada, hay tanto para profundizar, tanto para poder conocer, tanto para poder charlar. Siempre es una alegría. La verdad que uno llega, ¿no?, ahí a mitad de semana con algunos cansancios, ya no a mitad de carrera, pero como siempre decimos, es como un oasis a mitad de semana, es un tiempo de disfrute, un tiempo de, nada, de alegría, de alegría. Ahí está Gonza, ahí va. ¿Se unió? No. Ahora tenemos un gran desafío que... A ver, empezaste... Un gran desafío de Estamos al poder lío de las conexiones. conectarnos bien, con buen internet. A ver, Gonza, ¿podés? No sé si me estás viendo. Na, na. A ver, ¿estamos online? A ver si podemos. Gonza, ¿cómo va? A ver, ¿podés? ¡Ah! ¡Ah, chalay, mi hermano! No sé, hay días que sí, hay días que no. ¿Cómo ¿Todo anda, bien? señor? Sí, tenemos, le decía, bueno, los que se van uniendo, que tenemos el gran desafío de poder, ¿no?, encontrarle el punto al internet como primer paso. Acá ya están poniendo fibra óptica, pero todavía Bien, algunos vecinos ya tienen, pero nosotros todavía no. ¿Cómo va eso? ¿Bien? bien, bien, bien. ¿Cómo llegaste? Yo decía Bueno, que llegamos ahí, ¿no? Con ya a media carrera. sí, hoy estamos un poco cansados, pero bien, estamos bien. Pero siempre decimos que es como un oasis, ¿no? A mitad de semana, un No, refrigerio, un refrigerio. eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, Qué la bueno, qué hay que bueno. pesan. No pudimos vernos el miércoles pasado porque, bueno, yo estaba en el obelisco, creo que vos también, Yo en festejando. el obelisco, Te queda medio lejos, pero no, yo no estaba. El miércoles pasado, la verdad que el miércoles pasado ni me acuerdo, porque hemos tenido unos días tan agitados, pero bien contentos. bueno, nada, un chascarrillo. No, bien, bien. Bueno, Gonza, qué alegría, qué alegría otro miércoles. Sí, la verdad que sí, lindo vernos. Aparte, Sí, tal cual. vos me quedé re feliz de saber que vos ibas a hablar y todo lo que ibas a compartirnos hoy. Yo estoy re contento, re tranqui. Ahora, escuchar, ¿Vas a escuchar? seguro. No, pero no sería una charla, sería un monólogo y... Bueno, no importa, hoy va a ser el monólogo. No, por favor, por favor. O sea que me gusta que me corrijas, que me ajustes, No, ya porque aprendo. me estoy haciendo mala fama, ¿te das cuenta? Bueno,
Toda la vida fui la piedra en el zapato y no voy a cambiar ahora. No, no, para nada, para nada, para nada. Bueno, Pero bueno, si querés arrancamos. dale, arrancá nomás. Eh, sí, sí voy a poner como el puntapié inicial, ¿viste? Pero no, no es Eh, de al- muy complicado, ¿eh? por favor. Nada muy complicado. Hoy sí que. No, 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 nada para pensar mucho. Empezar con Eh, luego la no, ni la descripción tampoco, no, eso no. no, 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 tranquilo, tranquilo. No, pero sí algo de lo que el Señor me viene hablando y que bueno, compartí un poco con los hermanos el fin de semana en nuestro encuentro y quería compartirlo con vos, ¿no? Algo que creo que está como muy de moda y pensaba ¿no? Y analizaba acerca de esto, era, viste, cómo me autopercibo, ¿no? Viste, como que hay una cierta como libertad en que uno puede autopercibirse de cualquier forma y manera, de cualquier género, color, raza, especie, ¿no? Y, y pensaba acerca de esto, o sea, pensaba acerca de cómo esto, si bien hoy se está hablando, venimos arrastrándolo también dentro de lo que podemos llamar cristianismo o dentro de los cristianos, ¿no? Cómo en algún punto hemos, nos hemos encontrado con el tropiezo de autopercibir nosotros mismos acerca de lo que era un montón de cosas, ¿no? Aún de lo que es mi vida en Cristo y lo que es Dios para mí y cómo me relaciono con Él, que cómo autopercibo el bien y el mal, ¿no? Eso que nos fue concedido a través de la decisión de Adán de tener la posibilidad de autopercibir el bien y el mal de acuerdo a lo que nosotros consideramos, ¿no? Con la dificultad del espíritu muerto y el alma gobernando. Eh, y de a partir de ahí, ¿no? Como que autopercibimos el bien y el mal, y Dios lo dice muy claro en su palabra, ¿no? Que el mayor mal para el pueblo era haberlo abandonado a él, haber cavado cisternas rotas que no puede contener el agua, ¿no? Y creo que ahí habla de una vida de personas que han intentado vivir lo que percibían como una buena vida alejado de él, ¿no? Y, y pensaba en lo que había sido mi vida, en lo que había, en todo lo que yo viví, y, y en esa errónea imagen de lo que es una vida buena o de lo que es un disfrute fuera de Dios, ¿no? Pensaba en mi adolescencia, donde yo no conocía al Señor, pensaba en mi juventud, aunque sigo siendo joven, pero pensaba en todo ese tiempo y cómo yo percibía lo que era seguridad, lo que era amor, qué yo consideraba todo eso, ¿no? Y una de las cosas con las cuales más luché en mi vida fue sentirme aprobado por los demás, ¿no? Eh, haber intentado por todos los medios, aún poniendo en riesgo un montón de cosas, aún estando en lugares y transitando cosas que uno no estaba de acuerdo, eh, cómo uno, o por lo menos yo intentaba, ¿no? Recibir ese refrigerio para el alma considerándome querido por los demás, aprobado por los demás, visto por los demás, reconocido por los demás, ¿no? Y eso era simplemente un alimento para el alma. Y yo, estoy hablando de mi experiencia personal, creo que la mayor libertad que recibí en Cristo es justamente no tener ninguna necesidad más respecto a eso que antes no me carcomía el corazón, ¿no? Entender que no necesito nada de este mundo para sentirme o para ser amado, para ser aceptado, ¿no? Que ahora soy acepto en Cristo, que ahora estoy en paz con Dios, que ahora me he reconciliado con el Señor, y que todo eso no depende de mí, que fue por gracia, ¿no? Y eso que he recibido, esa libertad, me compromete, no me da un libertinaje, ¿no? Eh,
Y tantas veces me han preguntado por qué elegí, no sé, esta vida o, o servir al Señor o dedicarle el tiempo al Señor cuando podría dedicarle a otra cosa, ¿no? Y creo que parte en el punto de cómo percibo mi vida sin el Señor, ¿no? Eh, Creo que yo no le hago un favor a Dios sirviéndolo, sino que Él me salvó la vida, ¿no? Yéndome a buscar cuando yo estaba totalmente perdido, cuando mi alma estaba gobernando y podría haber terminado en lugares muy oscuros. Y es más, los transité, pero por gracia del Señor, tal vez la consecuencia no fue tan grave, pero sí estaba igualmente perdido que todos, ¿no? ¿Por qué algunos se autoperciben menos perdidos que los demás? Cuando todos estábamos completamente perdidos, yo estaba esclavizado por el pecado, ¿no? Muerto espiritualmente, condenado, sentenciado, ¿no? A una eternidad de condenación y sin embargo el Señor salió a mi rescate, ¿no? Y pensaba en una frase, vos interrumpime, ¿eh? No, no, estoy tomando notas. Uy, no, la alma se pone mal. Muy bien, muy bien. Pero digo, algo que te voy a decir pensamientos que yo tenía en mi adolescencia, eh, ¿no? Y que por ahí hoy comprendo un poco más, ¿no? No habiendo alcanzado nada, sino prosiguiendo la meta, ¿no? A la formación de Cristo en mi vida y la posibilidad que Él nos da de poder ver algo, ¿no? De todo, del todo, y poderle disfrutar. Entiendo la preciosa libertad en cuanto justamente a eso, ¿no? Pude ser libre de todo lo que yo consideraba ser aprobado en este mundo. Y ahora ese es mi compromiso con el Señor, ahora soy esclavo de la verdad y ahora vivo para expresar la gloria del Padre a través del Hijo que está en mí, ¿no? Eh, pero algo que yo cuestionaba con mi grupo de amigos era que siempre compartíamos, o hay una frase instalada dentro de nosotros, o dentro de los grupos de amigos, tal vez pasa con los adolescentes, con los jóvenes un poco más, y era el que está todo bien, ¿no? Hay una frase que nosotros hemos usado casi como un latiguillo, de que alguien te pregunta, ¿cómo está todo? Y está todo bien, ¿no? Y cuando estaba todo bien y era funcional para la diversión, vamos para adelante, pero cuando alguien dentro del grupo de amigos necesitaba hablar acerca de lo que no estaba todo bien, era un conflicto, ¿no? Y nadie quería escuchar porque hoy entiendo que era que nadie podía resolver los problemas de los demás porque cada uno estaba llevando, ¿no?, su propia muerte. Eh, y, y, entender que hoy también, aún más grandes, escuchamos eso, Gonza, por ahí a vos también te pasa, escuchamos a la gente decir que está todo bien, ¿no? Aun cuando no se congregan, aun cuando están viviendo su propia forma o percepción de lo que es seguir a Cristo, de lo que es amar a Dios, aun su propia percepción del pecado, de lo que es el humanismo, ¿no? Utilizamos esta frase para decir que está todo bien. Y realmente no está todo bien, ¿no? Cuando Cristo no es el centro, cuando la vida no está fluyendo en nosotros, cuando nuestro corazón no le pertenece al Señor, sino que Dios pasa a ser algo más de lo que nos rodea y no tiene la preeminencia de Cristo en nosotros, la verdad es que no está todo bien, ¿no? Cuando mis hijos no son pastoreados y conducidos a Cristo, cuando mi matrimonio no expresa, ¿no? La gloria, cuando no expresa la vida de Cristo, cuando no hay fruto del Espíritu, cuando el carácter de Cristo no se expresa en mí, cuando no hay vida, cuando no hay un proceso de santificación, cuando no hay una profundidad en la palabra, cuando no hay una vida de oración, cuando Cristo no es el centro, cuando no amo a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Cuando no cumplo el mayor de los mandamientos, que es amar al Señor por sobre todas las cosas, y a mi prójimo que está al lado mío, eh,
cuando mi vida, ¿no?, está alejada del Señor, cuando abandoné el cuerpo, cuando abandoné el ser pastoreado, cuando decidí ser un llanero solitario, cuando cuando me invento lo que es Dios, cuando tengo una imagen difusa del amor de Dios, cuando estoy viviendo aún en Adán, cuando mi alma gobierna, cuando no persigo un evangelio sensorial, cuando pasan todas estas cosas, no está todo bien, ¿no? Y muchas veces se trata de tirar tierra abajo de la alfombra, ¿no? Cuando muchas veces se trata de continuar a pesar de todo, de ser una persona adoctrinada, de ser una persona, un cristiano políticamente correcto. A veces se trata de portarme bien, a veces se trata de lo que ven los demás. Pero cuando Cristo dijo, no vino y dijo, a ustedes les fue dicho todas estas cosas, pero yo digo que el que hace todas estas cosas en su corazón, ¿no?, es lo mismo que si la expresara en obras. ¿No? Cuando no estoy transitando y expresando y caminando las obras que el Señor planificó desde la eternidad para que yo anduviera, cuando no estoy siendo luz, cuando las tinieblas están en mi corazón, cuando hay lujuria, cuando hay pecado, cuando hay un montón de cosas que aún sigo permitiendo, aunque aparentemente esté todo bien, no está todo bien, no está todo bien, ¿no? Y lo que pongo en juego cuando yo digo que está todo bien es justamente la eternidad, no solamente mi eternidad, sino las que estoy negando a los que me rodean la posibilidad de poder comer del pan de vida que debería expresarse a través de mi vida, ¿no? ¿Vamos bien? No sé, te veo inmóvil. No sé si te congelaste No, no, estoy estás abrumado por tanta burrada. no, ¿cómo burrada? Estoy escuchando, no tengo nada, no te puedo interrumpir, porque estás diciendo Oh, cosas. bien. Entonces, hoy cuando me autopercibo, no me veo como una persona levantada, exaltada, poderosa, digna de honra, sino que me veo todo lo contrario. Y el otro día hablaba con la congregación y yo me siento más necesitado que todos ustedes juntos. Eh, yo me siento que estaba más perdido que todos ustedes juntos. Me siento más pequeño que todos ustedes, más incapacitado, debilitado. Eh, entiendo entiendo el costo, ¿no? Entiendo el efecto y ahora la necesidad, la competencia que tengo en Cristo. Entiendo lo que es ser una vasija de barro. Entiendo lo que se tiene que ver Él y no yo. Pero pensaba en esto, ¿no? Pensaba en justamente todo esto que aparentemente decimos que está todo bien, ¿no? Aparentemente está todo bien porque ofrendo, pero mi ofrenda no glorifica a Dios porque no viene de un corazón rendido. Hablo del Señor, pero no expreso la vida, porque el corazón aún me pertenece a mí, no le pertenece al Padre, no he cambiado de naturaleza, no es el nuevo corazón carnal, no es el nuevo corazón de carne que el Señor pone, donde su ley, donde sus mandamientos son un disfrute. Sirvo por presión, sirvo porque es lo que está bien, ¿no? Y aún como un lavado de culpas, pero no como un gozo, ¿no? Y digo, ¿cómo esto eh, cómo fue prosperando aún dentro de los que nos llamamos cristianos, ¿no? Al punto que en Apocalipsis 3, 14 al 21, ¿no? Dice, y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, y aquí el amén, el testigo, el fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿No? Y pensaba en esto y digo, qué distinta percepción, ¿no? De acuerdo a lo que la iglesia veía de sí mismo y lo que el Señor veía de la iglesia, ¿no? Dice que ellos se veían ricos, ellos se veían sin necesidad, ¿no? Ellos se veía que estaba todo bien. Tal vez porque veían gente, tal vez porque había milagros, tal vez porque había actividades, tal vez porque había una buena alabanza, tal vez porque había músicos, tal vez porque había economía, porque tal vez la iglesia o la congregación estaba siendo prosperada, ¿no? Y digo, ¿cuál es la evaluación que esa iglesia hacía respecto, o para sentirse rico, para sentirse lleno, ¿no? Y no ver el pecado o no ver la ausencia de Cristo, la desnudez, para no ver que eran desvesturados, miserables, pobres, ciegos, ¿no? Aún sus ojos no podían ver desde la mente de Cristo, desde la mente apostólica, no podían percibir. Y digo, ¿dónde está centrado hoy en día para nosotros, ¿no? Esa evaluación? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en cuenta para considerar lo que está bien o lo que está mal? ¿No? Porque si de algún punto nosotros seguimos considerando o pensando o decidiendo lo que está bien y lo que está mal, es un verdadero tropiezo para que Dios haga la obra en nosotros, ¿no? Creo que lo que tenemos que renunciar es a la capacidad justamente de decidir nosotros lo que está bien y lo que está mal. Y entender que no están las cosas bien si Cristo no está en mi vida, si en el gobierno de Cristo no está en mi vida, y yo no he renunciado completamente al gobierno de mi alma, a lo que yo, a mis propios deseos, a lo que yo consideraba bueno, ¿no? A lo que yo consideraba bueno para mí, entendiendo que el Señor no, o Cristo no vino a darme lo que a mí me gusta, sino justamente hacerme libre, eh, hacerme libre de lo que me esclavizaba, ¿no? Que era justamente mis propios deseos. Y entender lo que hablamos siempre, ¿no? De esa parábola de aquel hombre que va al campo y descubre el tesoro, ¿no? Y cuando descubre el tesoro, lo esconde, sale corriendo y vende absolutamente todo con alegría y va a compra eh, el terreno porque fue totalmente atrapado por ese tesoro que es Cristo en mí y que ahora es el bien para mi vida, ¿no? Pablo cuando dice, bueno, las cárceles no están buenas, pero entendí que yo estando en cárceles, los hermanos cobran valor y predican el Evangelio con más valentía, entonces bienvenida a la cárcel porque aporta a la causa. No, la causa es que este evangelio, que es la vida de Cristo, siga corriendo, ¿no? A través de nosotros, dando fruto de justicia y de verdad. Eh, dice en Marcos 10, 23 al 25, ¿no? Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar al reino de Dios. Los discípulos asombraron a sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo le dijo, hijo, qué difícil es entrar al reino de Dios. Es más fácil que un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de Dios, ¿no? Y pensaba en este término de riqueza como aquel que considera que todavía tiene algo fuera de Cristo, ¿no? Digo, cuando vos considerás todavía que sos rico sin Cristo, eso es un verdadero problema. Eso es un verdadero tropiezo, ¿no? Entender que mi capacidad, entender que algo puedo yo hacer y que hay algo que vale en mí, que no es Cristo, es un verdadero, es sentirse enriquecido por fuera de Cristo, de las riquezas, de la gracia, de la gloria de Dios. Si entendemos que hay otra riqueza fuera de eso que está en mí, entonces eso es un verdadero tropiezo y va a hacer que yo
piense en si vale la pena morir o no, ¿no? Pero cuando ese hombre encontró el tesoro, no consideró otra riqueza por sobre el tesoro. No consideró otra riqueza existente que no fuera la del tesoro mismo, ¿no? Entonces, creo que hemos tenido una percepción equivocada muchas veces de lo que es, lo dijimos, de lo que es el bien, ¿no? El bien como ausencia de problemas, el bien como la satisfacción de mi alma, el bien como la ausencia de la soledad, el bien como el acomodo de las circunstancias que me dan un sentimiento de paz, el bien, como te digo, perteneciendo, sirviendo en una congregación, el bien como que la congregación marcha bien porque aumentamos en cantidad de gente o en un montón de cosas. Pero creo que hay que replantear y pensar de acuerdo a la luz de las escrituras realmente qué es el bien. ¿Qué es el bien para nosotros? Y de una vez por todas, Gonza, poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Y poner, desnudar nuestro corazón, desnudar nuestra alma delante del Señor, para que realmente Él pueda hacer la obra. Porque si la obra la seguimos haciendo nosotros, está destinada al fracaso. No importa cuánta buena intención le pongamos, no importa cuánto laburo hagamos, no importa cuántas horas le dediquemos del día. No importa, ¿no? Yo vengo de un formato que decía que a la gente había que darle actividades, porque si había actividades, entonces no iban a tener tiempo de pensar o hacer otra cosa que fuera pecado, ¿no? A los jóvenes entretenidos y dándole actividades a todos los feriados, a toda hora, a todo tiempo, ¿no? Metiendo actividades los sábados a la noche para que no se fueran a bailar. Y el resultado de eso era que los jóvenes hacían las cosas escondidas de nosotros, Gonzalo. Y eso es una tragedia. Sí, yo Era. creo que dijiste, todo lo que dijiste hasta ahora está genial y no quisiera que se perdiese. Eh, me quedé con algunas cositas que para mí son fundamentales poder descubrir. O sea, vos dijiste muchas cosas, todas, todas sumamente valiosas y todo lo que planteaste, yo digo amén. Mm, Hay uno de los problemas que tenemos es que visualizamos el pecado como algo externo a nosotros. Ese es un gran problema. Es decir, nosotros tenemos la concepción de que el pecado es algo que nos agobia o en algún punto, como vos dijiste, nos tiene esclavizados. Y entonces cuando Jesús viene, nos libera de esto que nos tenía esclavizados para que nosotros podamos vivir en libertad y ser libres del pecado. Pero ese es un concepto que no tiene el 100%, no contiene el 100% de ujú, la verdad. ujú, Porque para que Dios nos libre del pecado, lo que tiene que hacer, y hace, es liberarnos de nosotros mismos. Porque el pecado somos nosotros, no lo que hacemos. ujú, Nosotros somos pecado. Lo que la Escritura enseña es que nosotros somos tinieblas. No es que ujú, porque transitamos o porque nuestra vida está fuera de Cristo vamos llegando a un lugar oscuro, sino que nosotros somos ujú, oscuridad. No hay manera de que lleguemos a un lugar más oscuro. Lo más oscuro que nos puede pasar es vivir en nosotros mismos. Entonces, la solución que Dios trajo en Cristo fue matar al pecador junto con el pecado. Es decir, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero la cruz ujú. mata al que fabrica esos pecados. Claro. Por eso la nueva vida en Cristo no es un reinicio de mi vida, no es que Dios me sacó una mochila de los pecados y ahora Gonzalo aprende a vivir de una buena manera a través de una instrucción religiosa buena, prolija y Ujú, eficiente. Esto no es el cristiano. mm, El cristiano es que no más yo, sino Cristo. ujú, Ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que transito en mi diario andar, lo transito en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, estas cosas tienen que estar clavadas en nosotros, porque continuamente estamos volviendo al concepto de que el pecado, y aún en nuestro hablar, aunque lo entendemos, manifestamos que al pecado como algo externo a nosotros. Y ese es un problema, porque no terminamos de entender. Es decir, vos hablabas y estás hablando de la autopercepción. De alguna manera, para hablar en un lenguaje moderno,
tendríamos que decir que Adán se autopercibe como Cristo. Entonces, se disfraza a través de una instrucción religiosa de Jesús. Tal cual. Exacto. Pero cuando vos vas al ADN, sigue siendo Adán, porque nunca murió. En cambio, lo que hace Cristo en nuestra vida es matar a Adán en la cruz y conformar en nosotros un nuevo ADN, poner un nuevo ADN. Es una vida que es nueva. Cuando vas al ADN, es Cristo. Es la vida de Cristo, no es Adán. No es que Adán se disfraza de Jesús a través de la religión. No, de ninguna manera. Eso es lo que ha hecho el humanismo durante todos estos años anteriores. ¿Se entiende? El humanismo o la religión es humanismo disfrazado, es humanismo que se autopercibe como Jesús. Entonces, aprendemos las maneras, aprendemos las formas, sabemos cómo orar, sabemos cómo hacer, pero todo esto no nace de un corazón regenerado, no nace de un ADN, del ADN de Cristo. Cuando vos vas al fondo, lo que está Adán ahí. Déjame un segundo, déjame acordarte, a ver si puedo dar un ejemplo que está acertado y que a mí personalmente no es mío, pero me ayudó mucho a poder entenderlo, ¿no? Entender el concepto de lo que es restauración, ¿no? Por ahí pensar que nosotros, si somos una planta, alcanzaría con cuando vamos al Señor, el Señor quitara de nosotros el fruto, que es el pecado. Pero ahí no estaría solucionado el problema, porque el problema está en la semilla. Ese árbol va el mismo fruto, porque el problema está en la semilla. ¿No? En la potencia de la semilla para producir el pecado. Exacto. Entonces, yo le puedo decir a una planta, por eso hablamos tanto del nuevo nacimiento y por eso es porque si no hay nuevo nacimiento, cuando nosotros vamos al Señor, si entendemos que somos una planta, el Señor no restaura esa vida, sino lo que hace es arrancar esa planta, como decís vos, quitar esa semilla y poner una nueva simiente, una nueva semilla, que ahora no peca, ¿no? Y el fruto de esa semilla, la potencia de esa semilla, el ADN, la sustancia, ¿no? Es abrazar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, porque es la simiente de Cristo en nosotros. Sí. Si eso no se produce, vos vas a una planta que aún tiene la vieja semilla, la vieja naturaleza, como de vos decís, como dijo Pablo, me di cuenta que termino haciendo lo que no quiero, lo que no me conviene, y el problema, dice, es el pecado que mora en mí, y habla en singular porque está hablando de la naturaleza, ¿no? Si eso no es... Si eso no es regenerado, si la semilla siempre, la semilla de Adán, yo a esa planta le voy a decir, dale, vos podés dar otro fruto, dale, le voy a predicar, le voy a decir a esa planta que tiene que perdonar, que tiene que amar, que tiene que hacer un montón de cosas, pero por más que esa planta se esfuerce, siempre va a dar el mismo fruto, porque el problema, como decís vos, está en la información genética, en el ADN, en el genoma de esa planta, ¿no? Que no ha cambiado. Claro. Y el fruto puede ser aparentemente bueno, pero no es codiciable, o sea, para Dios, ¿no? Claro, me gusta cuando anotás. Después me gusta. Lo que pasa es que vos hablás, yo pienso, me encanta. Me ocurre estoy así, medio loco. Entonces, si no anoto, me olvido. El punto es, para aterrizar esto, porque vos dijiste algo que es muy importante, pero que el que escucha puede decir, pero ¿cómo es esto? Esto, o sea, vos dijiste que la simiente, Dios pone en nosotros una simiente nueva y entonces ya una simiente que no peca. Ahora, claro. Es interesante para ser honestos y para hablar bíblicamente, nosotros tenemos que decir que en nosotros, una vez que Dios pone su propia naturaleza en nuestra vida y nosotros estamos en la cruz, las dos naturalezas coexisten dentro de nosotros. Entonces, y Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, que fuimos escogidos según la presencia de Dios en el Espíritu
para obediencia. Esto es muy importante. Ahí en la Reina Valera dice para obedecer, pero en el original hay un sustantivo. Son cosas que repito siempre, pero las repito porque son importantes. Espectacular, sí. Cuando la Reina Valera traduce un verbo solamente denota acciones puntuales, ¿verdad? Pero en la original hay un sustantivo, dice que Él nos escogió y nos puso para obediencia. Esto quiere decir que Dios nos trasladó de un ambiente donde lo natural para nosotros era la desobediencia, donde era imposible obedecer a Dios, me era imposible obedecer a Dios, aunque podía tener algún acto puntual de obediencia, pero era un acto puntual, no era mi ambiente natural. Y Él nos trasladó a un ambiente donde para mí lo natural es amar aquello que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, y mi estado natural es obedecer a Dios, aunque puedo cometer puntualmente algún acto de desobediencia. Sí. Pero como dice Juan en su primera carta, como hablan los apóstoles, el tema es que no practica el pecado, el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Y cambia su relación, ¿no? Claro, Perdón, cambia su relación con el pecado. Ellos hablan de esto como alguien, como un atleta que se entrena todos los días. Entonces, Juan dice, es nacido de nuevo, no vive en el pecado. Claro. Y entonces dice, está bien, si pecaste, abogado tenemos en Dios, pero no vivimos. Entonces, Pablo lo expresa de esta otra manera, dice, pero entonces, si la gracia es sobreabundante, podemos seguir pecando para que la gracia abunde más. Y Pablo dice, no, porque no te das cuenta. No, de ninguna manera. Estás muerto al pecado, ¿cómo vas a vivir en él? Porque el que murió fuiste vos, no es que Dios quitó el pecado. Nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por esa gloria andemos en una vida que es nueva. No es la vida nuestra reiniciada. Mejorada. Porque eso es lo que hemos escuchado. Dios te da una nueva oportunidad para que inicies de nuevo. No iniciamos de nuevo, se terminó. Es el fin de Adán. Y es el comienzo de una vida que es la vida de Cristo, no es la vida nuestra. Por otra parte, Pablo explica esto muy bien también. Cuando él dice, creo que es en Romanos, y él dice, bueno, dice, yo quiero hacer el bien, pienso hacer lo bueno, pero no puedo, encuentro en mis miembros una ley que va en contra de todo esto, y después termina exclamando, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y eso es gráfico, porque él está hablando de una situación que era real en ese momento, porque cuando una persona asesinaba a otra, el cuerpo del muerto se ataba encima de la persona, y este era el castigo que recibía el asesino. El cuerpo del muerto se ataba al cuerpo del otro, y este cuerpo se descomponía, y los gusanos que se comían al muerto se lo comían a él también vivo. Y esto es lo que dice Pablo, yo encuentro que el pecado está en mí, y me va a matar. ¿Quién me va a librar de esto? Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea, Jesús nos vino a librar de nosotros mismos. Esto lo tenemos que tener claro, porque nosotros hablamos de que Jesús me liberó, que Dios me dio libertad, que Dios vino para librarme. ¿De qué? De vos te vino a librar, de mí. De mí mismo. Entonces yo soy el enemigo mío soy yo, porque yo atento, todo lo que hago yo, aún lo bueno, atenta contra Dios, atenta contra mí mismo. Todo lo que yo hago es malo porque yo soy malo, porque la esencia de lo que está en mí nunca va a poder agradar a Dios. Entonces, ese es el ADN, que yo llevo encima, ese es Gonzalo. Gonzalo no es Gonzalo es malo. Algo que ofende cuando a veces expresamos, no con ese ánimo de ofender a nadie, cuando decimos no hay nada bueno, ¿viste? Cuando decís no hay uno bueno, no hay nada bueno, decís, pará, algo bueno debe haber en mí, ¿no? No hay nada bueno, no hay nada bueno. Eso es muy chocante. Es muy chocante con lo que nos han enseñado respecto a que Dios tiene un propósito con mi vida, ¿no? Como si hubiera algo bueno en mí que Dios pudiera usar, ¿entendés? Y en realidad no es un propósito con mi vida, es su propósito en mí, ¿no? El propósito es de Dios, no es mío, ¿no? Esto es porque arrastramos muchos años de no leer la Biblia, porque lo que estamos diciendo no lo estamos diciendo nosotros, es decir,
Lo que yo opine de la vida, de mi propia vida, ni siquiera de lo que opine de mí mismo importa. Lo que importa es qué dice Dios. ¿Qué Exacto. dice Dios? ¿Qué dice Dios de Gonzalo? Y Dios dice que Gonzalo es malo. Se terminó, no hay discusión. Gonzalo es Bueno, malo. pero el problema es que la iglesia ha vertido su opinión, ¿viste? Es como, es como pararse y decir, nosotros estamos en contra del aborto, por ejemplo. Y verter como como si fuera nuestra opinión. En realidad lo que nosotros expresamos es lo que Dios dice respecto a eso, ¿no? Bueno, La discusión, como te dije el otro día, es si es, si no, no. claro, Lo que bueno, la iglesia dice es palabra de Dios, si Dios la dijo, si no, no. claro, bueno, pero donde yo me paro, ¿entendés? A verter mi opinión, ahí se convierte en una discusión, donde no hay evidencia. Ahora, pero si nosotros evidenciamos la vida, ¿viste? No, no necesitamos entrar en una discusión, No, claro, justamente, ¿no? que a mí cuando me preguntan la opinión, yo no tengo opinión. Es decir, puedo tener una opinión formada, pero ¿qué importa mi opinión? ¿A quién le puede importar mi Es, opinión? a eso A, voy. No estamos a mí, para opinar, estamos para proclamar la a mí palabra que del Señor. opinión que Gonzalo pueda tener acerca de sí mismo. La verdad que no me interesa. Prefiero escuchar lo que Dios dice. Porque, Tal cual. porque de eso se trata. Digo, el problema es que seguimos ampliando el mapa y vamos a seguir encontrando lo desfigurado que está todo, lo deforme que Sí. está este. Porque, porque, digamos, seguimos viendo a los pastores como si fueran Moisés, ¿no? Entonces Bueno, tienen que venir a decir, o sea, hay un montón de cosas que son extrañas a la escritura, ¿no? Eh, eh, entonces bueno, tenemos a... déjame compartirte esto, algo que me marcó mucho en mi vida, o me marcó mucho, fue ya pastoreando a los jóvenes en una congregación, la segunda vez que escuché a Fabián predicar, que lo invitamos, eh, me acuerdo que Fabián arrancó la predicación diciendo, estoy en un momento de debilidad. Y fue como todos, ¡uh! ¿Cómo pará? Un pastor en momento de debilidad, que cayó en pecado, ¿viste? Le hicieron un trabajo, ¿viste? No sé. Como algo raro pasaba, ¿viste? ¿Por qué? Porque teníamos la imagen de lo que vos decís, ¿no? Del pastor superpoderoso, de super bendecido, ¿no? De aparente perfección, de hijos perfectos, de matrimonio perfecto, ¿entendés? De la imagen del pastor del viejo pacto, ¿no? Del sacerdote que era el único que escuchaba la voz de Dios, que era el único posibilitado a entrar al... Hoy hablaba con una persona que me decía que lo habían contratado, una persona que no era cristiana, pero sí se dedicaba a todo lo que es redes sociales, viste, fotos y demás, ¿no? Y lo habían contratado de una iglesia, una congregación, a hacer un trabajo, pero, ¿no? Un trabajo respecto a esto, a sacar fotos y demás. Y que dice que más o menos, me decía con sus palabras, dice, más o menos casi nos matan, ¿no? Cuando pisamos eh, la plataforma, El escenario. claro, el escenario. Y decían, ¿por qué no? O sea, ustedes no están capacitados para pisar este lugar. ¿Ah? Bueno, Entonces, está me bien. recordaba, digo, y yo le decía, eso es del viejo pacto, donde el sacerdote era el único posibilitado, ¿no? De entrar al atrio, el lugar santo, santísimo. Eh, Eh, somos parte de esa iglesia. sí. Somos- No porque digo, renegamos, pero necesitamos un cambio. sí, Necesitamos. digo esto porque somos parte de esa iglesia. Yo no me Sí, quiero reír sí, de sí. esto porque en realidad esto es lo que hace que nuestro corazón esté, por lo menos yo, a veces me quebranta, no me río y tampoco No, no, no. no digo porque vos lo hagas tampoco, yo sé, Ah, no, 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 no. conozco tu corazón de que tampoco te digo, que es algo que nos aflige, pero somos parte, por Mm. eso estas charlas que nosotros tenemos, creo que el intento es de alumbrarnos y mejorar. Eh, eh, no tiene otro cometido que ese. Somos parte de esta iglesia que está todavía
digamos, la sombra que arroja no es la del cuerpo de Cristo. Mm, Viste que, exacto. Hay una viste que, deformación. claro, viste que Hay una Pablo dice, deformación. de todas estas cosas que pasaron, dice, eran sombras de lo que había de venir. Pero Mm, el cuerpo, o sea, el cuerpo que se dibujaba en el piso, el cuerpo que esa sombra dibujaba, era el cuerpo de Cristo. sí, Entonces, tal pero cual. hoy vos mirás la sombra que arroja, lo que y está un poco deformada, no es la silueta. Pero bueno, el Señor está trabajando en cada uno de nosotros, en la Yo iglesia. creo que lo importante es hacer una evaluación, ¿no? Por eso compartía lo que compartíamos hoy al principio, digo, lo importante es entender, mientras nosotros pensemos que está todo bien, ¿entendés? Si no hagamos una evaluación, ¿entendés? Como decías vos, no nos despegamos de lo que falta. No es que nosotros estamos en un lugar donde no estamos caminando juntos y Claro, somos parte de la iglesia que está siendo formada, limpiada a la imagen. Pero digo, necesitamos correr de nuestro vocabulario, de nuestra mente y de nuestro corazón el que está todo bien, para sí, hacer sí, una de acuerdo. evaluación y ser continuamente corregidos por el Señor. ¿No? Porque este es un bien para todos. Este es el bien, la obra, el proceso continúe. Pero si yo me paro en un lugar donde digo está todo bien y autopercibo que está todo bien, No, el peligro es llegar a lo que leímos en Apocalipsis. por eso lo interesante es que nosotros tenemos que aprender a contrastar todo contra lo único absoluto que existe, que es el Señor, que es la palabra del Ahí Señor. vamos. Entonces, ahí tenemos que contrastemos lo que decimos, lo que vivimos y todas las cosas con la escritura. No con lo que yo interpreto de la escritura, no con una doctrina reforzada por algunos versículos de la escritura, sino por la escritura. Vayamos a la escritura sin anteojos, de decir yo tengo que usarlos porque si no, no veo. Me refiero a sin los anteojos de una doctrina, sin los anteojos Sí, de sí, lo sí. aprendido, sin prejuicios de lo aprendido. Tenemos que la palabra, que es una palabra que es viva y es eficaz, que nos hable. Tengamos comunión con la escritura, tengamos comunión con Cristo, para que nuestros ojos sean alumbrados, para que nuestros ojos se abran a la verdad, porque si no, es como vos decís, tenemos un velo en los ojos. Ese todo bien que vos decís es un velo, es una cosa que nos impide desafiar la realidad. El tema es que también es mal visto cuestionar. Mm, mm. Estás Entonces, en rebeldía. Me lo han claro, dicho, estás en rebeldía. cuestionar, pero nosotros no cuestionamos personas y tampoco cuestionamos Mm. la escritura, lo que cuestionamos es nuestra propia vida para eh, entender lo que vos quisiste decir cuando hablaste estas palabras, porque esta palabra es una palabra viva, es eficaz, es como una Mm. espada. Señor, que penetre mi vida, que penetre mi corazón, que me moldee, porque yo no tengo que adueñarme de la escritura, tengo que dejar que la escritura se adueñe de mí y me transforme. Entonces, Eso. es un poco esto, ¿no? ¿Sabes lo que pensaba? Digo, justamente creo que el clic es, ¿viste cuando van a Jesús y le dicen, nosotros comimos, nuestros padres comieron del pan, ¿no? Nuestros padres comieron del maná. Y Jesús le dice, sí, ellos comieron ese pan y murieron. Pero el que come de mí, no morirá jamás. O sea, es ese clic de entender, está bien, comieron de ese pan, pero necesitan, ¿no? Reevaluar, o sea, entender que ahora necesitan comer de mí. O sea, ese es el clic de salir de ese lugar de que está todo bien y hacer una evaluación a la luz de la escritura, no de nadie, no de lo que nosotros decimos, a la luz de la escritura, a la luz de Cristo, ¿no? Realmente ver lo que está torcido, no para que Claro, no siga torcido, para que no sea una demora, para que no sea un retraso, no para buscar un culpable, ¿no? Digo, para que no sea un retraso, porque de nada sirve buscar culpables, o sea, es que lo torcido se enderece, no que lo torcido siga torcido, ¿viste? Y caminemos medio torcido porque todavía estamos, la, ¿viste? la- Acarreando lo torcido. la realidad es que el culpable de todo lo que me ocurre a mí soy yo. Yo soy mi propio Exacto. enemigo, no son los demás.
pastor ni nadie, o sea, eh, porque el único que limita la comunión que pueda tener con el Señor soy yo, Mm. porque yo escojo escuchar a los hombres antes que a Dios. A ver, no es que Dios no pueda hablarme a través de un hombre, No, no, no. sencillamente que cuando ese hombre habla, yo tengo que evaluar si él está hablando acerca de la palabra o es la palabra la que está hablando en él. Mm. Todo lo que, todo Claro, lo que, todo lo que vos digas o lo que yo diga conforme a la escritura, no vale porque lo digo yo, vale porque la escritura lo dice. Y todo lo que exacto. diga, por más que mencione la escritura en lo que dice, no tiene valor alguno. No, no se trata de lo que yo pueda hablar de la escritura, se trata de lo que la escritura puede hablar a través de mí. Es la sustancia de lo que digo. ¿No? Porque la escritura es la única que tiene vida. Mm. Yo puedo mencionar la escritura, Mm. pero no se trata, es lo que digo, no se trata de lo que yo pueda decir usando la escritura, sino que aquello que la escritura pueda decir usándome a mí. Mm. Esta es la cosa. Y cuando yo escucho, pero ¿qué pasa? Mirá, yo puse el ejemplo este el otro día, creo que ya lo puse varias veces, no importa. Yo me repito porque soy viejito y ustedes me El perdonan. público se No renueva, como dice Mirta. importa. Pero en el, el Tesoro de los Estados Unidos entrena a los cajeros y a la gente que maneja dinero, encerrándolos en las bóvedas a contar dinero real. No le precisa decir después qué características tiene el billete falso. Cualquiera de ellos toca un billete falso y ya sabe que es falso porque se cansó de contar billetes reales. El problema de nosotros, que no distinguimos la verdad de la mentira cuando la escuchamos, es porque no conocemos la escritura, es porque no tenemos comunión con el Señor, es porque nos hemos acostumbrado a comer los domingos el rato que vamos al encuentro o cuando alguien me habla por internet, pero yo no tengo nada, nunca, Señor. Si yo tuviera comunión con el Señor todos los días, si yo me metiera en la escritura, cuando escucho algo que no tiene que ver con la escritura, así me sonaría, digo, esto es raro, pará, acá hay algo mal. Porque dice Claro, Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y a los extraños no escucharán. claro. El Pero, problema es pero, cuando pero se te mezclan todas las voces, ¿viste? si yo no conozco Y a Jesús, no, es imposible. es un tiempo muy peligroso para aquellos que no conocen la escritura, ¿no? Porque creo que hay tanto material, tanta facilidad para el acceso, ¿no? A tantas cosas y a tantas personas, predicadores, pastores, ¿no? Que pueden ser fácilmente arrastrados por la doctrina del error. O sea, es como necesitamos más que nunca, me parece. Siempre fue necesario, pero creo que ¿cómo vas a poder no tomar lo bueno y desechar lo malo si no conoces lo bueno? ¿No? Es como, no, Sí, ¿viste? Es tan peligroso escuchar todo y, 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 y no tener la herramienta para poder sí, discernir. necesitamos la referencia. La Ah, comunión con el Señor, el conocer al Señor, no tiene que ver con la instrucción religiosa. Ahora, no, pareciera que me estoy contradiciendo en el sentido de que no se trata de memorizar textos. Cuando yo hablo de leer la escritura, no estoy hablando de memorizar textos. Estoy hablando de conocer al Dios que se revela en esos textos. Leer la exacto, escritura para conocer al Señor, para intimar con Él, para que Él me pueda mostrar su persona, para comprender quién es. No estoy hablando de leer la escritura para memorizar los textos y aprendérmelos de memoria. No estoy hablando de una instrucción teológica. Estoy hablando de una relación viva, una relación vital, exacto. una comunión de vida. Entonces, Ujú. de eso se trata. Si yo no conozco al Señor, si yo no tengo comunión con Él, yo no tengo comunión con la Escritura, si no sé lo que Dios dice acerca de sí mismo, entonces, claro, fácilmente voy a ser engañado por cualquier viento de doctrina, Sí, sí. Ujú. ¿no? Aún Sí, por sí, sí. aún mis propias voces, porque ni siquiera mi propia voz es fiable. No, obvio, claro. Por eso siempre decimos lo mismo, ¿no? Es justamente eh, necesitamos comer de ese pan de vida, necesitamos conocer a la persona de Cristo que está en nosotros, para que no nos dé lo mismo todo, para que no digamos que está todo bien, o que no consideremos todo el bien,
¿no? Para que tengamos un conocimiento eh, atado a la experiencia, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿no? No, porque yo puedo hablar de una máquina o una vida que no tengo, puedo, como decís vos, citar versículos bíblicos, puedo hablar acerca de la experiencia de los demás, pero lo que necesito realmente es, ¿no? Justamente la experiencia de haber pasado por esa cruz, de ser renacido juntamente con Cristo, de que mi vida ahora esté en Él y Él en mí, y el conocimiento de lo concedido, ¿no? En Cristo, para que se exprese, para que dé fruto, para que nada, esa vida empiece, ¿no? A funcionar correctamente, para que no esté todo bien. Eso creo, siento muy fuerte eso, Gonza, ¿viste? Como que salir de ese estado de que todo lo mismo y que todo está bien, ¿no? Porque si no pasa eso, no, nunca va a haber una redirección, una evaluación cabal respecto a lo que el Señor quiere y lo que el Señor es y lo que significa Cristo en mí, ¿no? El compromiso, como decías vos, que la gracia, que abunde la gracia no se convierta en un humanismo donde está justificado mi pecado, sino que me compromete mucho más, ¿no? Sí. Y caminemos en eso, que no sea un tropiezo, que no sea una demora, eh, ¿no? Que sigamos metiendo mano en la obra y que dejemos al Señor hacer la obra, para que no edifiquemos en vano, ¿no? Sí, hay, en ese proceso hay un momento, hay un hito en ese proceso. Mm, Cuando a veces ese hito se da junto con el primer despertar y a veces se da un poco después. Cuando una sí, persona recién despierta